Esperen a ver cómo lo puedo hacer más grande. ¿Pablo? Sí, Pablo. Sí, en todo caso podrías, después cualquier cosa, las personas que se van sumando, ir habilitando admitiéndolo, ¿sí? Dale. No se ve en pantalla completa, ¿no? ¿O sí? No, se ve No todo el entiendo Windows. bien por... eh, estoy tratando de ver cómo hacerlo. Al A ver, lado donde dice presentar, ¿puede ser? ahí va. Ahí va, buenísimo, gracias Pablo. Bueno, ahí vamos, ahora sí, perdón las cuestiones técnicas. Este, bueno, la idea es repasar, ¿no? Porque seguro muchas y muchos de ustedes conocen bien este tema, pero repasar algunos de los estándares principales que se han ido desarrollando en materia de niñez y adolescencia en contexto de migración, ¿no? Partiendo un poco de algo que si no me acuerdo mal, lo charlamos en diferentes momentos y lo habrán charlado en otras clases y que tiene que ver con el funcionamiento del derecho internacional de derechos humanos, ¿no? Cómo a partir de, y sobre todo este carácter evolutivo, dinámico del derecho internacional de derechos humanos, ¿no? Cómo ante ciertas situaciones o desafíos que se van profundizando en ciertos temas o cambios en algunos temas que van generando nuevos desafíos, ¿no? Empieza a haber un poco cierta reacción en clave caja de resonancia de los sistemas de protección de derechos frente a esas realidades, ¿no? Y como saben, ¿no? El tema niñez en contexto de migración viene experimentando los últimos 10 20 años por lo menos a nivel mundial. Prácticamente todos los procesos migratorios, en todas las rutas, diríamos, y los corredores migratorios, una presencia cada vez mayor de chicos y chicas menores de 18 años, pero sobre todo no son un cambio cuantitativo. América Latina, sin lugar a dudas, es una región donde eso se ve evidenciado bien claramente con los datos estadísticos, por más debilidades que puedan tener los sistemas de recolección de datos, sobre todo de migración de forma irregular. Pero sobre todo también el cambio es cualitativo, un poco de la mano, por un lado, de los cambios cualitativos de los procesos de migración en condiciones de mayor vulnerabilidad, ¿no? De mayor irregularización, criminalización, en nuestra región la diversificación de corredores o de rutas migratorias, esta cuestión más multidireccional, el aumento de los retos de protección en tránsito, entre otras cosas, sino también que los cambios cualitativos específicamente en materia de infancia, que tiene que ver con niños y niñas, a ver, que no es que no había casos 50 o 100 años atrás, pero digo, una presencia cada vez mayor de niños y niñas, ¿cómo decirlo? Como, a ver, por un lado migrando solos o solas y por otro lado incluso liderando procesos migratorios familiares o en muchas otras condiciones, ¿no? Hay una diversidad enorme de situaciones de por qué un niño y una niña está migrando solo o con quiénes, con qué personas adultas que no sean sus padres o representantes legales este, están acompañándolo, ¿no? Que pueden ser todo tipo de personas adultas protectoras o al revés, ¿no? Que ejercen riesgo, violencia o abusos. Entonces el panorama o la realidad de la niñez en procesos migratorios es sustancialmente diferente de la que era a lo mejor 2 o 3 décadas atrás, y esa diferencia también está presente en lo que son los retos de protección de derechos, ¿no? Los desafíos de protección de derechos y sobre todo de incorporar esa mirada de niñez sobre la base del derecho internacional a esta nueva realidad, ¿no? Y es por eso que estamos hablando de un proceso, por supuesto, incipiente y que tiene todavía mucho trabajo por delante, pero de desarrollo de estándares, justamente de herramientas, de mecanismos, por un lado desde los procesos regionales y universales de protección de derechos y luego
cómo eso va decantando para mejor a veces o para peor, o de manera rápida o lenta en los diferentes contextos, ¿no? A nivel nacional, regional, local, en políticas concretas, etc. Bien, entonces, ya entrando un poco más en tema, eso más en términos de introducción de cómo o por qué empiezan a desarrollarse estándares. Alguna tal vez primera mirada sobre este tema, diríamos, de discusiones de 15, 20 años atrás, tenía que ver con tratar de identificar las diferentes como categorías crear una suerte de tipología, no es una tipología estanca ni mucho menos, pero de alguna manera intentar encontrar eh, circunstancias, diferentes circunstancias de las cuales los derechos de los niños, niñas y adolescentes vinculados a cuestiones de movilidad humana podían verse afectados de una u otra manera, ¿no? Y entonces de ahí surgen esta idea de categorías de los niños, personas de menores de 18 años migrando con sus familiares o con parte de sus familias, quienes migran de manera absolutamente sola, sin ningún referente familiar ni otra persona adulta que los acompañe. Esta categoría, el no acompañados y separados, sobre todo viene desde una categorización que consolida el Comité de Derechos de Niños ya en 2005, esta categoría de separados o separadas, que es esta migración con otras personas adultas, que no sean sus padres. Pero luego también es interesante prestar atención a que otros niños y niñas, de alguna manera, sus vidas, sus derechos se ven afectados o se ponen en juego a partir del fenómeno de la movilidad humana, pero sin ser necesariamente niños y niñas que migran, ¿no? Como por ejemplo los niños que se quedan en sus países cuando sus padres, padre o madre o una de ellas, ha migrado, ¿no? Y qué repercusiones eso tiene en la vida, en los derechos, el desarrollo, etcétera, de cada niño o niña. Y luego están los niños que nacen en los países de destino, ¿no? Los padres que han migrado, o la madre que ha migrado, y ese niño nace en destino y es hijo o hija de migrantes, sin ser propiamente migrante en cierta forma, en el sentido de no haber migrado, pero posiblemente depende de distintas circunstancias. Puede ser un niño extranjero o extranjera, según la ley de nacionalidad, o la práctica de las leyes de nacionalidad, o incluso puede estar en una situación de apatría, por haber nacido en tránsito o en destino, diferentes razones que sé que varias y varios de ustedes conocen muy bien. Y que de vuelta, ¿no? Sus derechos también pueden verse afectados en múltiples maneras, ¿no? Desde situaciones de irregularidad migratoria de sus padres que impacten en un montón de contextos y de ejercicio de derechos, la posibilidad de separación familiar, todo el tema de xenofobia a partir de ese origen migratorio de su familia, solo por mencionar dos ejemplos, ¿no? Y luego están, sí, niños migrantes que pueden haber migrado en esas categorías como no acompañados, separados o con familiares, y que retornan a su país de origen. Retornan a veces voluntariamente, a veces de manera forzosa, con medidas de deportación o de expulsión. Y ahí está todo el reto de cómo se produce esa expulsión, pero sobre todo cómo es el proceso de retorno y reintegración al país de origen. Esa es una discusión que está más presente en algunas regiones que en otras, en el contexto de América Latina, donde más se ha trabajado, pero por una cuestión básicamente temporal, ¿no? De los años que lleva este fenómeno, tiene que ver con los niños y niñas devueltos, por ejemplo, desde México, desde Estados Unidos, hacia países centroamericanos. Bien, eso como cuestiones introductorias, ¿no? Y esto un poco que decía del surgimiento o la reacción del derecho internacional a esta realidad que va creciendo año tras año, ¿no? Y que va mostrando diversas situaciones que requieren, de alguna manera, la respuesta de los sistemas nacionales, regionales o universales de protección de derechos humanos. En ese sentido, uno de los elementos claves tiene que ver con apoyarse en el andamiaje, diríamos, jurídico eh, del derecho internacional en materia de infancia, que es básicamente, como saben, la Convención sobre el Derecho del Niño de 1989, ¿no? Y la necesidad, a partir de esa convención, ¿no?
establecer ciertos lineamientos o mecanismos de protección para una situación o condición particular en que puede estar un niño y una niña a partir de la movilidad humana, ¿no? Suya o de su familia, ¿no? Como veíamos recién. En términos de estándares, sobre todo hay, después luego uno puede encontrar otro montón de piezas, desde informes de relatores, redatoras, de grupos de trabajo, una mirada más focalizada en una opinión consultiva o en una observación general que no necesariamente ponga al centro el tema niñez en contexto de movilidad, pero que incluya algunos elementos en particular. O se puede tomar como informes de la comisión, informes de visitas de grupos de trabajo, etcétera, ¿no? No son los únicos fuentes de estándares, pero son las principales por dos razones. Estas cuatro documentos, diríamos, pero hay tres claves que tienen que ver con por qué son las principales. La primera razón es porque todos estos documentos están 100% dedicados al desarrollo de estándares de protección de niñez y adolescencia en contexto de migración, eso por un lado, y por el otro porque está hecho por por dos tipos de órganos de protección de derechos que tienen de manera formal, en términos normativos, el mandato específicamente de elaborar estos estándares, ¿no? Tanto la Corte Interamericana con su función consultiva, como los comités de Naciones Unidas con también su función de alguna manera consultiva a partir de las observaciones o recomendaciones generales, ¿no? Se trata de alguna manera, si uno tiene que encontrar las fuentes de estándares de derecho internacional, de derechos humanos, estas son las principales, ¿no? Porque tiene que ver con un mandato directo de los estados para que cumplan esta función. Es interesante, digo, esta primera observación, la 6 del Comité de Derechos del Niño, digo, por su temporalidad, ¿no? Digo, estamos hablando de hace casi 20 años, cuando este tema empezaba a aparecer como un tema, o empezaba a visibilizarse. No es que antes no había problemas, pero empieza a haber una mayor visibilidad a partir también de los cambios que mencionaba recién, ¿no? De la necesidad de dar ciertas respuestas desde un enfoque de infancia a esta situación, ¿no? Me refiero en 2005, pero sin lugar a dudas, tal vez el contexto europeo era el principal en el que empezaba a haber un debate mayor en este tema, y poco a poco en el norteamericano, diríamos, o mesoamericano, pero sin lugar a dudas, con buena parte del contexto latinoamericano, salvo el que acabo de mencionar, y tal vez algunas discusiones también que ya se habían dado, por ejemplo, en el contexto de República Dominicana, con niñez haitiana, por ejemplo, salvo algunas cuestiones puntuales o algunos casos a nivel país que se hubieran dado, no estaba tan presente en la agenda para 2005 este tema, ¿no? Y sí mucho más adelante, en la década siguiente, a medida que empiezan a visibilizarse cada vez más, no solo esa mayor presencia y el cambio cualitativo en niñez en contexto de migración, sino también los múltiples desafíos de protección de derechos que esa realidad empezaba a mostrar, sobre todo en algunos contextos, como los que mencionaba, ¿no? La migración de decenas de miles de niños centroamericanos, de Guatemala, Honduras, El Salvador, por México hacia Estados Unidos, y luego lo que es la migración a través del mar Mediterráneo a países europeos desde el norte de África, ¿no? Y eso va generando, por un lado, en América Latina, la reacción de ciertos estados, que luego lleva a la petición de la opinión consultiva 21 por parte de los estados del Mercosur, y luego en el ámbito de Naciones Unidas, a partir de una presencia cada vez más grande de este tema ante el Comité de Derechos del Niño y el Comité de Derechos de Migrantes, pero también de otros, se da eh, la idea o surge las observaciones generales conjuntas de 2017, ¿no? Estas son como las principales fuentes sobre las cuales vamos a hablar a lo largo de esta clase, ¿no? Tal vez como introducción y que es como seguramente el titular de todos estos estándares, ¿no? Que surgen de estos cuatro documentos, sobre todo los últimos tres, tiene que ver con
con visibilizar el principal problema que muchos de los actores mencionaban allá por tal vez principio de la década anterior, ¿no? 2010, 2011 en adelante, y que tenía que ver con la respuesta de las políticas migratorias, las políticas en frontera, las políticas de asilo, etcétera, etcétera. Son políticas, son respuestas principalmente adultocéntricas. No están estableciendo ningún tipo de distinción ni matiz en todo sentido, ¿no? Procedimental, en términos de enfoques, de decisiones, que justamente visibilice que hay niños, niñas y adolescentes en esos contextos que requieren, que tienen un marco jurídico particular de protección de sus derechos y que ese marco jurídico debe guiar en buena medida las políticas o las respuestas o las decisiones de los estados. Entonces, de ahí venía toda esta cuestión que luego se refleja en estos estándares que tiene que ver con la primacía de la infancia, que son niños o niñas mucho antes que su condición de migrante o hijo de migrante o solicitante de asilo, etcétera. Que en todo caso luego esas condiciones tienen que, por supuesto, ser parte de los procesos y de las decisiones para afinar o para adecuar las respuestas o las decisiones de protección de derechos, pero esta visibilización, primero que nada, como niños y niñas, está ahí justamente para indicar el camino, diríamos, ¿no? Por decirlo de manera menos técnica. Y indicarlo sobre todo también desde este principio de la primacía de los derechos, ¿no? La prevalencia de las obligaciones de protección de estos derechos, incluso sobre ciertos objetivos dentro de la discrecionalidad de los estados en materia migratoria, la prevalencia de, de esas obligaciones justamente sobre los objetivos políticos de política pública, me refiero, que pueda tener un estado en este tema. Y la obligación básica también de carácter general y transversal tiene que ver con justamente la plena aplicación de la Convención sobre el Derecho del Niño en todo lo que tiene que ver con políticas de movilidad humana, en cualquiera de los temas que esta política multidimensional de movilidad humana podamos pensar, ¿no? Que lo mismo pasa por cualquier otro tema, ¿no? Se piensa en política sanitaria, política en materia de seguridad, política, ni hablar de educación, por supuesto, pero muchas otras políticas a nivel nacional o local, que impactan directa o indirectamente en niños, niñas y adolescentes. Evidentemente la convención tiene que ser parte de las herramientas que guíen esas políticas, ¿no? Y esto es un poco lo que marca estos estándares, ¿no? También esto vale y eso no vale, es obligatorio también en el tema de movilidad humana. Antes de entrar en algunos temas también más específicos, otros estándares generales que se ven tanto en la opinión, algunos en la opinión consultiva y otros en las observaciones generales o en ambos, tienen que ver con justamente si hay que guiarse por la primacía de los derechos de la niñez, la aplicación de la Convención sobre Derechos del Niño, evidentemente, teniendo en cuenta el carácter casi universal de la Convención de Derechos del Niño, ¿no? Y cómo eso ha derivado en legislaciones, en la creación de organismos de protección de derechos de la niñez y adolescencia. Evidentemente, uno de los estándares tiene que ver con el rol clave, incluso en términos de función rectora de esos organismos, en lo que tiene que ver con niñez en contexto de movilidad. Independientemente de las competencias que tengan autoridades migratorias, autoridades de asilo y muchas otras, que por un lado tienen que acompañar esa función rectora de manera coherente con lo que dictaminen, lo que regulen las políticas en materia de infancia, pero al mismo tiempo incorporar el enfoque de infancia a sus propios procedimientos, ¿no? Sus propias decisiones, ¿no? Evidentemente, ¿no? Como pasa con otros temas, ¿no? Como no sé, organismos en materia sanitaria tienen que incorporar el enfoque de infancia en sus procedimientos, en sus decisiones, en cuestiones, por ejemplo, vinculadas al consentimiento, en temas de infancia, a todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, no sé, salud sexual y reproductiva de adolescentes, por poner algún ejemplo, digo, pero sigues, digo, todo el tema de infancia sigue estando bajo la rectoría de organismos específicos, pero luego la transversalidad del tema en en los otros organismos, ¿no? Y luego, por supuesto,
justamente también como hablábamos, ¿se acuerdan? En la primera asignatura, con esta cuestión de la política integral y la coordinación interinstitucional como un elemento clave de las políticas de movilidad humana, en este tema vendría a ser lo mismo, pero justamente atravesado por el tema de infancia, ¿no? Como la articulación entre autoridades de infancia, de migración, en materia de género, de salud, etcétera, etcétera, tienen que haber, ¿no? Tienen que tener esos mecanismos hacia la coherencia, complementariedad, la articulación, justamente para que las respuestas o las políticas sean eficaces y cumplan los objetivos y las obligaciones en términos de protección de derechos, ¿no? Y de alguna manera lo mismo uno lo podría pensar a nivel intersectorial en gobiernos locales y en el diálogo entre gobiernos locales y gobiernos nacionales, según como sean, de alguna manera, la distribución de competencias, tanto en tema migratorio como en materia de infancia, ¿no? Este, Algunas cuestiones, a ver, tal vez acá no me quiero detener mucho, pero algunas cuestiones que están en los estándares en estos documentos tienen que ver con la aplicación del principio de extraterritorialidad de las obligaciones de derechos humanos. Esto está pensado sobre todo para las cuestiones que vimos sobre externalización de las políticas de control migratorio, el deber de producir datos cualitativos y cuantitativos sobre niñez en contexto de migración como base de las políticas públicas, la obligación de alguna manera de garantizar recursos para la implementación efectiva de estas políticas de protección, todo lo que tiene que ver con, y eso es transversal también, formación, fortalecimiento institucional, formación en lo que es los derechos de la niñez en contexto de migración, para las diferentes autoridades que tienen que intervenir, la importancia de la cooperación internacional. La cooperación no estoy hablando de términos de fondo, sino la articulación entre organismos de infancia, por ejemplo, para protección transfronteriza o a nivel transnacional, ¿no? Articulación entre autoridad de infancia de un país u otro para resolver casos desde un enfoque de protección de derechos. Hay estándares, van a encontrar la opinión, no, en la observación general en la 23 del Comité de Derecho del Niño, 4 del de Migrantes, sobre obligaciones negativas, ¿no? Como de alguna manera la prohibición de los estados de firmar acuerdos bilaterales que deriven al revés, en desprotección de derechos, ¿no? En cooperación migratoria, dejando de lado las obligaciones de protección de derechos por un acuerdo bilateral, por ejemplo. Estos son como algunos estándares generales. Nada, interrúmpanme todo lo que quieran, no se olviden, por favor. Pero bueno, ahora vamos a pasar un poco a ver algunos temas más en particular, pero con base en los principios de la Convención, ¿no? De Derecho del Niño. La idea es un poco en esa lógica, ¿no? Un poco los estándares fueron siguiendo ese, a ver, ese lineamiento general, ¿no? Si la Convención sobre Derecho del Niño tiene que guiar las políticas en este tema, bueno, vamos a ver un poco cuáles son los estándares generales que se han ido desarrollando desde 1989 en adelante en lo que tiene que ver con la propia Convención sobre Derechos del Niño y cómo traducir eso al campo migratorio o al ámbito de la movilidad humana o de las múltiples realidades o circunstancias en que se puede encontrar un niño y una niña, como decimos, en contexto de movilidad, ¿no? Con esas categorías que hablábamos al comienzo. Los que son más niñólogos y niñólogas conocen muy bien estos principios de memoria, estos 4 principios como troncales de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? De interés superior, la no discriminación, el derecho a ser oído, a participar, y el derecho a la vida, supervivencia y el desarrollo. Y bueno, por supuesto hay otros principios más generales del derecho internacional que son importantes para este tema, ¿no? Como los que están ahí, que ya los conocen muy bien. Pero bueno, la idea es vamos a ver un poco uno por uno de estos principios para pensarlos siguiendo los estándares que se han desarrollado, pensarlos en su aplicación concreta en contexto de movilidad humana, ¿no? Ya conocen de memoria la importancia del principio de no discriminación, así que no me voy a detener ahí. Para el caso de niñez en contexto de movilidad, como el principio de cualquier persona en contexto de movilidad, pero la importancia, por supuesto, de la no discriminación sobre la base de nacionalidad, condición migratoria, el tipo de residencia, ¿sí? Definitiva, temporaria, etcétera,
o regular o irregular, por ejemplo, o el tipo de documento que tenga la persona, que se refuerza mucho más en contexto de infancia, ¿no? Sobre todo también porque se agrega además que no estamos refiriéndonos solamente a la condición de nacionalidad o de residencia o documentación del niño o de la niña, sino también de sus padres. Y esto, por supuesto, tiene que ver, por un lado, con la propia letra de la Convención, ¿no? Donde establece esta prohibición de restringir derechos a los niños y niñas sobre la base de condiciones o estatus o etcétera de sus padres o representantes legales, sino también por la propia realidad del contexto migratorio, ¿no? Las evidencias efectivamente, de casos en los cuales los derechos de niños y niñas se están viendo afectados por cuestiones vinculadas al estatus, por ejemplo, de sus padres, ¿no? Dos casos muy claros: apatridia o no registro de nacimiento, por ejemplo, sobre la base de irregularidad migratoria de sus padres, o separación familiar por expulsión del padre o la madre por irregularidad migratoria o incluso por otro motivo, ¿no? Por mencionar algunos ejemplos. Y por supuesto, si hablamos del principio de no discriminación, de no discriminación por nacionalidad, estatus migratorio, etcétera, recordemos siempre que luego tenemos que mirar de manera interseccional esas situaciones para pensar cada tipo de respuesta adecuada que tiene que darse sobre la base de ese enfoque interseccional. En lo que es interés superior del niño, tal vez ahí es donde más caudal, diríamos, de estándares y sobre todo de estándares que han intentado impulsar unas nuevas formas de actuación. Esta cuestión de la primacía de los derechos de la niñez en contexto de migración, en cierta forma, más allá que se complementan con los otros principios y con todos los derechos de la Convención, este principio es el que guía de alguna manera el cambio de enfoque. Es el interés superior, digo, tal vez para quienes menos trabajan en infancia, pero seguro que todos y todas lo conocen muy bien, ¿no? Básicamente es un principio que está orientado en cada caso, cuando digo cada caso, no solo estoy hablando de un caso en sí, sino cada política, cada normativa, cada plan de acción, etcétera, que derive o que afecte o esté dirigido o impacte en los derechos de la infancia, ¿no? Este principio es el que tiene que guiar que esa decisión, programa, ley, etcétera, garantice todos los derechos de la niñez y lo garantice de la mejor manera, de la manera más integral, lo mismo en cada caso concreto. Al mismo tiempo tiene la particularidad, como lo dijo el comité, esta es una observación general 3 o 14, uy, se me hizo una laguna, del Comité de Derechos del Niño, sobre el interés superior, ¿no? Y donde define que es un derecho que este interés superior se aplique, se reconozca, se proteja en la norma y en la práctica. Es un principio interpretativo, es un principio que tiene que guiar la protección de todos los derechos, de cada uno de los derechos y las políticas y decisiones que afectan esos derechos. Y otra cuestión clave también para el tema migratorio es una norma de procedimiento, o sea, la forma, los procesos en frontera, los procedimientos de asilo, cualquier procedimiento de residencia que impacte en infancia, y muchos otros procedimientos que tal vez de manera más indirecta impacten en la niñez en contexto de movilidad, tienen que estar justamente guiados, ¿no? Por el enfoque de infancia. No es un procedimiento cualquiera, no es un procedimiento pensado de manera genérica por una persona adulta y bueno, ahora a ver qué hacemos con ese niño o niña en el marco de este procedimiento. No, implica adecuar los pasos del procedimiento, los actores que intervienen, las capacidades, los saberes, diríamos, de las personas que intervengan en cada una de las etapas de un procedimiento o de una política, diríamos. Pero sobre todo pensado para los casos, tiene que ver con la adaptabilidad, ¿no? La adaptación de un caso, sea en clave general, cuando estamos pensando en todo un procedimiento que está dirigido específicamente a niños, por ejemplo, a niños no acompañados, o en la inclusión del enfoque de infancia y la participación y garantizar sus derechos y su interés superior en un procedimiento a lo mejor en el que el actor principal es un adulto o una adulta,
¿sí? Entonces, evidentemente es un aspecto central, porque luego la decisión de fondo que tiene que ver con proteger derechos, con asegurar ese interés superior, es prácticamente imposible alcanzarse sin ese procedimiento adaptado, diríamos, ¿no? Y este interés superior, digo, de vuelta, por lo general lo pensamos y es donde más se ha desarrollado este tema en cuestiones más de frontera, de asilo, de procedimientos de residencia, de expulsión, etcétera, y de niños no acompañados, por ejemplo, pero hay que pensarlo y lo van a encontrar en los documentos, en estándares concretos, en un montón de otras decisiones. Al momento de regular, por ejemplo, las condiciones de acceso a derechos sociales, el procedimiento de reunificación familiar, las categorías de residencia para, ¿no? Como vías permanentes de regularidad migratoria, ¿no? Como solo en algo. O al momento incluso de pensar, poniendo un ejemplo que a veces se da en la región, pensar un procedimiento de regularización, ¿no? Y un clásico ejemplo de enfoque bueno, pero en principio sesgado y por lo tanto errado del interés superior del niño, ¿no? Un plan de regularización migratoria donde solo se hace a los niños y niñas, no a sus padres, y los padres quedan en situación de irregularidad migratoria, ¿no? Eso es una mirada estrecha o sesgada de lo que supone el interés superior como principio que debe contemplar cómo mejor proteger todos los derechos, ¿no? Y evidentemente el estatus de regularidad de los padres va a impactar, mal o bien, depende, en un montón de derechos de esos niños. Bueno, un poco siguiendo lo que estaba hablando, digo, uno luego lo que tiene que pensar es cómo aplicar ese interés superior del niño en cada uno de los procedimientos en el que pensamos en contexto de movilidad, ¿no? En una frontera, ¿no? Esto implica la provisión de rechazo en frontera. El interés superior del niño debe generar algún tipo de respuesta o de proceso para evaluar por qué hay un niño solo con parte de su familia en una frontera y en todo caso una medida de expulsión o de rechazo necesariamente tiene que incorporar un enfoque de infancia. Luego vamos a verlo en detalle qué puede significar esto en cada caso, si estamos hablando de niños no acompañados, separados, niños que están con sus familias. Este, Ese interés superior del niño lleva a otros estándares como la obligación de detectar, ¿no? De tener mecanismos y, de vuelta, capacidades, hojas de ruta, protocolos de actuación para detectar, por ejemplo, niños solos en una frontera, canalizarlos a los sistemas de protección de infancia, y eventualmente a otros a partir de cada caso, ¿no? Que pueden complementar formas de protección, como por ejemplo el acceso al asilo y al estatus de refugiado. Un elemento clave en todos estos procedimientos, en frontera, al momento de resolver una residencia que impacte en niñez o en una expulsión, es lo que se llama la obligación de elaborar una evaluación del interés superior del niño. Y esto supone tener de vuelta un procedimiento adaptado, personas capacitadas, tanto dentro eventualmente de la autoridad migratoria como dentro de las autoridades de infancia que deberían tener un lugar rector, como decíamos, sobre todo cuando hablamos de niñez acompañada, y un lugar muy importante cuando hablamos también de niñez acompañada para que esa autoridad migratoria que va a resolver sobre, por ejemplo, sobre sus padres, tenga y cumpla y respete una evaluación de interés superior del niño y las orientaciones de la autoridad de infancia o de eventualmente alguna otra autoridad, una defensoría especializada, por ejemplo, en esos casos. Todo lo que tiene que ver con garantías procesales, ¿no? Y ahí después los vamos a ver para el derecho a ser oído, ¿no? Como otro elemento importante. Y luego, junto a esa evaluación de interés superior del niño, y sobre todo en lo que es niñez no acompañada, en lo que más se ha desarrollado, pero también niñez separada, tiene que ver con la búsqueda de soluciones duraderas, ¿no? En contexto migratorio, a partir de esas evaluaciones, ¿no? Niños, por ejemplo, migrando solo, pensemos en un niño que está solo, no sé, ingresando a niñez venezolana, ¿no? Una realidad muy clara en los últimos años, niño migrando solo en la frontera entre Perú y Ecuador, las autoridades peruanas interviniendo, bueno, la obligación de elaborar un procedimiento para recoger la mayor información posible y determinar el interés superior. Es decir, no solo evaluaciones concretas para medidas de protección inmediata, que puede ser
porque se detectaron situaciones de riesgo, de violencia o de abusos, o de protección en términos de alimentos, de materia sanitaria, materia de acogida, etcétera, sino también cuestiones más de largo plazo, tratando de determinar, bueno, dónde debería quedarse ese niño, bajo la protección de qué actores, en ese país, eventualmente en un país de origen, donde está su grupo familiar, o en un tercer país, donde está otra parte del grupo familiar. No, son todas cuestiones a resolver a partir de estos procedimientos que se conocen como de evaluación o de determinación de interés superior del niño. Y ahí los estándares son bastante claros en cuanto a qué es esa evaluación de interés la que debe guiar la medida, incluso si la medida es de retorno. No puede ser una decisión de tipo migratoria, ¿no? Que se base en el papel que tiene o no tiene ese niño o una niña, sino, sino que debe ser una decisión que responde a un procedimiento separado de los objetivos de las políticas migratorias, separado de las competencias de las autoridades migratorias y sobre todo determinado justamente por el ámbito y con los actores del ámbito de la protección de los derechos de la niñez y adolescencia. ¿Preguntas, comentarios hasta acá? No, por ahora re claro todo. Bueno, Camo, gracias por eso. Nada, y cualquier cosa me interrumpen, ¿sí? Siguiendo un poco con estos principios y de manera complementaria a lo que decíamos sobre evaluación de interés superior del niño, pero va más allá, porque luego podemos encontrar en otro montón de casos donde, de vuelta, podemos estar en un procedimiento migratorio para personas adultas, o administrativo o judicial, y ahí también es clave pensar en cómo, ¿no? Si esa decisión va a afectar en niños y niñas, cómo no solo hay una evaluación, sino hay garantías procesales para garantizar ese derecho a ser oído directamente o a través de personas especializadas, ¿no? Según la edad, la madurez de cada niño o niña. En el caso de la niñez no acompañada, una garantía importantísima que está reconocida en estos estándares internacionales, incluso desde la observación de 2005 del Comité de Derecho del Niño, que es el derecho a un tutor o tutora, ¿no? Y acá hay muchísimos desafíos, no solo en la región, sino en otras regiones, de pensar que esa figura del tutor o tutora es la figura del derecho civil clásico, y no es así. Acá estamos hablando de una persona especialista que de alguna manera, y independiente, que tiene que velar o acompañar el proceso para asegurar que justamente el interés superior del niño es el que guía el procedimiento, la intervención de tal o cual actor, la toma de decisiones durante el procedimiento o como cierre del procedimiento, ¿sí? Entonces, y luego podemos encontrar muchas prácticas, depende de los países que han ido más o menos implementando esta figura. En algunas veces esa práctica, justamente el problema que tiene es que intenta tener esa lógica casi de patria potestad que reemplaza a los representantes legales, lo cual es un error. En otros casos, a veces esta figura, aún creada entre las órbitas de infancia, parece estar más guiada por la política migratoria que por la política de infancia. En fin, hay distintas prácticas, ¿no? En algunos casos viene del sistema de protección de infancia, en otros viene del sistema de la Defensoría Pública, que incorpora un área específica en materia de infancia, ¿no? Bueno, en todo caso luego podemos compartir algunas experiencias, pero lo importante es ese acompañamiento y qué tipo de figura es. Luego, bueno, están las garantías procesales clásicas de cualquier procedimiento, ¿no? Fundamentación, recibir información, la asistencia consular, los recursos, el acceso a la justicia, entre otros, ¿no? Pasamos este principio de la convención y sobre todo lo vamos a ver en dos aspectos, ¿no? El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, tanto lo que tiene que ver con prevención y protección, como luego diríamos en el derecho al desarrollo y el acceso a derechos claves para ese derecho, ¿no? En términos de prevención y protección, en contexto de movilidad, algunos estándares tienen que ver con temas que estuvimos hablando y que ustedes han estado hablando a lo largo de otras asignaturas de la ESPE, que tiene que ver con, evidentemente, cómo proteger a la niñez y adolescencia
en el contexto migratorio, en los procesos de movilidad, en tránsito, en los riesgos que pueden enfrentar en las diferentes rutas migratorias, explotaciones, violencias, abusos, trata, etcétera, no sé, reclutamiento forzoso, violencia basada en género, desapariciones, etcétera. Ahí algunos elementos interesantes tienen que ver con estándares que han intentado promover mecanismos de cooperación judicial entre autoridades de infancia, perdón, entre autoridades competentes en materia de infancia en el ámbito judicial, pero con la cooperación con autoridades administrativas de infancia, para pensar incluso mecanismos de justicia transnacional que hayan afectado derechos de la niñez en contexto migratorio. Luego está todo lo que tiene que ver con protección de la niñez frente a la trata de personas, a temas de explotación laboral, de trabajo infantil, ahí más lo que tiene que ver con ya también con niños y niñas en países de destino, algo que pasa mucho en la región, también en otras regiones, niños y niñas migrantes en trabajo doméstico, en trabajo agrícola, entre otros trabajos, ¿no? En situaciones de trabajo infantil o las peores formas de trabajo infantil. Luego también todo lo que tiene que ver con el impacto en estos derechos, ¿no? De las propias políticas de control migratorio, ¿no? Mismo en el derecho a la vida, a la supervivencia, ¿no? Piensen en todas las formas de intervención de autoridades o cómo se regulan los controles migratorios y cómo se impactan la niñez en el tránsito, concretamente en la vida, la integridad física, entre otras cosas. Por supuesto, el principio de no devolución, como un elemento clave también de protección de la niñez en contexto de movilidad. Y ahí van a encontrar algunas cuestiones interesantes, incluso desde la primera observación sobre niños no acompañados y separados del Comité de Derechos del Niño, casi 20 años atrás, donde hace como un enfoque más amplio del principio de no devolución, en términos de no solo evaluar si la medida de retorno puede impactar en una violación arbitraria de la vida, la integridad física o la libertad de la persona, ¿no? Este riesgo o temor de persecución, sino también el impacto en otros derechos de la niñez, ¿no? O sea, pensando que una devolución, un retorno, puede tener un impacto en muchos derechos y dejar a ese niño o niña en una situación de abandono, de no acceso a servicios sociales básicos, etc. Y eso es una mirada amplia que incorpora el enfoque, el Comité de Derechos del Niño en esa primera observación. Y de alguna manera, tal vez más livianamente, se retoma, tanto por el sistema interamericano como por las observaciones de 2017. Tal vez se podía haber profundizado mucho más, pero de alguna manera se lo hace de una manera menos explícita con esto que decía antes del retorno, ¿no? De que el retorno de un niño y una niña no puede ser un retorno en clave migratorio, ¿no? Por razones migratorias, sino un retorno de protección de derechos, ¿no? Entonces eso exige al Estado eliminar una amplia categoría o catálogo de riesgos, por un lado, y de razones por el cual el Estado quisiera retornarlo, ¿no? Esto en términos de estándares y de principios, ¿no? Ustedes saben mejor que yo, en cada contexto como la práctica lamentablemente todavía dista mucho del respeto de estos estándares, ¿no? Y luego, en términos de esta segunda parte, tiene que ver sobre todo más con, bueno, el derecho a la vida en su manera, en su aspecto más integral, lo mismo en la supervivencia, pero sobre todo también los elementos del derecho al desarrollo, que está en un montón de artículos de la Convención de Derechos de Niños, se vincula mucho más con todo lo que tiene que ver con ya condiciones de vida, acceso a derechos económicos, sociales y culturales, ya con adolescentes en edad de trabajar, y esto sobre todo vale mucho para lo que es adolescentes no acompañados, la importancia de tener políticas de no solo que garantice el derecho a la educación, sino todo lo que tiene que ver con formación profesional. Pero también hay estándares que tienen que ver con, bueno, qué pasa con los derechos sociales de los padres y cómo eso impacta en el derecho al desarrollo de sus hijos, ¿no? Y ahí entra en juego también el tema de regularidad migratoria de los padres, si tienen permiso o no para trabajar, cómo eso va a impactar en el desarrollo de sus hijos.
Y otro elemento también que en algún momento lo vimos y que tiene que ver con, bueno, cómo impactan estos derechos en el derecho al desarrollo, en el plano, por ejemplo, emocional, espiritual, mental, que todos están en la Convención de Derechos del Niño de manera expresa, ¿no? El contexto de xenofobia, ¿no? El contexto de xenofobia a nivel social, en el barrio, en la comunidad, en la escuela, o en los medios, ¿no? Cómo impactan esos, ¿no? Y de la importancia también de pensar políticas o medidas en ese sentido. Y un poco lo que decía antes, esto solo complementa cuando intentamos hacer una mirada integral desde enfoque de infancia, no solo hay que quedarse con la garantía de derechos de niños y niñas, sino también de sus padres, ¿no? Esto no solo por las trabas, por ejemplo, a trabajar a personas en situación de irregularidad, sino incluso cuando se han establecido limitaciones en acceso a derechos sociales, sea temas de protección social o incluso temas de, por ejemplo, de acceso al sistema sanitario, ¿no? Los estados a veces dicen, bueno, no, pero a los niños y niñas hay que garantizarles el acceso sin distinción, sin ningún tipo de discriminación, lo cual está bien, pero si se mantiene la discriminación, por ejemplo, a servicios sanitarios de los padres por estar en situación de irregularidad, evidentemente eso también impacta en las condiciones de vida y de desarrollo de los niños y niñas, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, no son estas cuestiones que vuelven una y otra vez a reflejar la importancia de la mirada multidimensional, la coordinación interinstitucional, ¿no? La integralidad de la política, ¿no? De no poner en compartimentos estancos cada cosa, porque eso termina generando siempre en un momento u otro algún tipo de afectación de derechos. Dejando un poco atrás, aunque igual es parte de cada uno de los estándares, estos 4 principios de la Convención, diríamos, relevancia, diríamos, o atención es la palabra, al momento de desarrollar estos estándares y sobre todo de esos estándares como reacción a problemas, han tenido que ver y mucho con el impacto en la niñez de las políticas de control migratorio, ¿no? Pero más allá de estos temas que estamos viendo en términos de discriminación en el acceso a derechos sociales u otros temas, es en el mundo del control migratorio donde tal vez más desarrollo o más debates han habido, siguen habiendo, ¿no? Y más necesidad de adecuar de alguna manera las prácticas, las políticas, los procedimientos a la convención, a los principios, a los estándares, ¿no? Con los elementos que supone esa adecuación en términos de reforma de procedimientos, de prioridades, de capacitación, de recursos, de intervención de ciertos actores que antes no intervenían, ¿no? De esta mirada principalmente adultocéntrica. Y de ahí estos estándares que mencionaba antes, ¿no? Por ejemplo, el derecho, por ejemplo, de un niño no acompañado o separado a ingresar al territorio, la prohibición de inadmisión, ¿no? ¿Por qué? Porque la primacía de los derechos de niñez indica que un niño sobre una frontera exige una respuesta de protección mucho antes que una respuesta en clave migratoria clásica de te falta tal o cual papel. Esto que decíamos sobre el no retorno o no expulsión, que en todo caso la devolución es en el interés superior, aún en el extremo caso que el Estado decida finalmente expulsar, por ejemplo, imaginas un grupo familiar, expulsar a las personas adultas después de toda una evaluación de interés superior, de descartar todo tipo de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Aún así, ese retorno de ese niño o niña con su grupo familiar es una medida de retorno sobre la base de valorar el impacto desde el interés superior del niño de la unidad familiar, ¿no? Que retorne con su familia antes de que se quede ese niño o niña sola en un país del cual no es nacional, ¿no? Y esto es importante porque a veces las medidas de expulsión se dictan de manera grupal, diríamos, para un grupo familiar, sin establecer siquiera este tipo de distinciones, de apreciaciones, mucho menos de una evaluación de interés superior del niño que exija hacer estas apreciaciones.
Este tema es uno de los que más ha generado debate a lo largo de, y hasta el día de hoy, en este tema, en lo que es la incorporación de los derechos de la niñez en contexto migratorio, y que es cómo aplicar estos derechos en el ámbito de las políticas de detención, de control de la migración, ¿no? Y ahí, en buena medida, tanto, o el colorario de estas discusiones en el sistema interamericano, el sistema universal, ha sido el mismo, que es la prohibición absoluta de restricción de la libertad por razones migratorias de un niño y una niña y de la familia. Ahí, sobre todo, trabajando con la Convención de Derechos del Niño, el artículo 37, que establece, que regula las cuestiones de la prohibición de la detención arbitraria, de donde han salido buena parte de los debates sobre responsabilidad penal juvenil y las discusiones clásicas sobre edad y la imputabilidad de los niños, en qué medida pueden ser sancionados por delitos y privados de su libertad, ¿no? De ahí, de ese artículo, surge que la privación de libertad es una excepción, es una medida de último recurso, ¿no? Y llevado estos debates al ámbito migratorio, la postura tanto de la Corte Interamericana como de los comités de Naciones Unidas es: ese estándar de último recurso es un estándar del ámbito penal, no es un estándar válido para el ámbito migratorio, porque el ámbito migratorio, por un lado, rige la provisión de criminalización de la irregularidad migratoria, entonces no puede haber sanciones penales, no puede haber delitos de regularidad migratoria. Entonces, al estar hablando de temas administrativos, el Estado excede sus competencias y viola los derechos de niños si los priva de libertad por razones migratorias. Eso por un lado, ¿no? Luego señala, y esto respondiendo a lo que estaba pasando en varios países y sigue pasando en varios países, que es que los estados dicen, bueno, pero como sí puedo detener a los padres, para no tener a los niños separados de sus padres, los pongo a los niños en los centros de detención migratoria, y ahí la respuesta de los estándares es: de ninguna manera, por la primacía de los derechos de la niñez, están en juego el derecho a la libertad y están en juego el derecho a la unidad familiar. La obligación del Estado es que toda la familia esté en libertad, o sea, la prohibición de detención de familias por razones migratorias. Incluso se ha llegado a señalar, primero por el relator contra la tortura, en su momento era Juan Méndez en ese contexto, y luego por los propios comités, que la detención de niños, niñas y adolescentes por razones migratorias incluso puede configurar un acto de un trato cruel, inhumano o degradante, ¿no? Tomando en cuenta las previsiones de la Convención contra la Tortura, y además de ser, sin excepción, una violación del derecho del niño y una violación del interés superior del niño. Y ahí Perdón, lo que hay, sobre todo algunos estándares en ese sentido, de la Corte de los comités, que tienen que ver con, bueno, cualquier necesidad de poner a un niño o una niña en un lugar tiene que ser algo que se decía en el ámbito de la protección de infancia y desconectado absolutamente con el tema migratorio, sin intervención de autoridades migratorias, ¿no? Todo lo que tiene que ver con soluciones basadas en derecho, y ahí en protección de derechos, en los estándares de todo lo que se conoce como medidas de cuidado alternativo, de manera preferente, sobre todo para niños no acompañados, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con acogimiento familiar, o que las familias estén en la comunidad, en todo caso a la espera de las resoluciones de los trámites migratorios o de asilo. Si los niños no acompañados están en sistema de protección de infancia, bueno, ahí entra a jugar todos los estándares del mundo de infancia sobre no institucionalización, sobre las características que tienen que tener esos establecimientos, los protocolos de actuación ahí, todo el régimen de autonomía progresiva, por ejemplo, para adolescentes. En fin, hay como un montón de estándares ahí que tienen que ver con ya más finos, diríamos, de mediadores interculturales, personas especializadas en materia de infancia en contexto de migración, asistencia jurídica, otro tipo de asistencia, bueno, todo lo que tiene que ver con salud mental, ¿no? Para lo que es niños no acompañados, imaginen atravesando territorio mexicano, o la selva del Darién, o el mar Atlántico, el mar Mediterráneo, llegan no acompañados a otro país, ¿no? Hay un trabajo enorme de salud mental especializada en esos contextos que hay que garantizar, ¿no? Son como estándares que poco a poco se han
ido incorporando en este tema. Derecho a la protección consular, la conocen muy bien. Aquí básicamente la importancia es, por un lado, la necesidad de incorporar la Convención de Derecho del Niño en estas obligaciones, y esto supone, para muchos contextos, depende luego la realidad de migrantes de tal o cual nacionalidad en tal o cual país, ¿no? Evidentemente, pero de incorporar autoridades o personas especializadas en derechos de infancia y derecho de infancia en contexto de migración en los ámbitos consulares al momento de cumplir con esta obligación de asistencia y protección consular. Pueden tener un rol central en esto que hablábamos de la evaluación de interés superior del niño, que está haciendo una autoridad de infancia. Retomemos el caso anterior, en el caso de Perú, y ese niño dice, mi madre está en Chile, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Tal vez la autoridad consular puede cumplir un lugar importante para conseguir información sobre lo que pasa en el país de origen, eventualmente si hay parte de la familia, u otra autoridad consular sobre lo que pasa en un tercer país, donde a lo mejor está otra parte de la familia. Esa información puede ser determinante para la decisión que toma la autoridad de infancia donde está el niño o la niña. ¿No? Como algunos de los roles que desde un enfoque de infancia en contexto de movilidad los consulados pueden cumplir, en denunciar casos de privación de libertad por razones migratorias, por ejemplo, en apoyar a las familias en procedimientos de regularización, entre otras medidas, ¿no? O proveer documentación necesaria para la regularización. Y luego los estándares sobre retorno también tienen que ver mucho pensando en algunos contextos, como los que mencionaba antes, ¿no? Esos desafíos donde llegan, sobre todo decenas, de miles a veces, niños y niñas no acompañados que son devueltos, que llegan al país de origen. Bueno, ¿qué responsabilidad tienen esos estados en materia de reintegración con derechos, reintegraciones sostenibles? ¿No? Y eso implica, obviamente, abordar causas estructurales, pero luego encontrar mecanismos específicos de reintegración a las familias, y eso es un ámbito de protección, a la educación, a la comunidad, pero libre de formas de violencia, en fin, luego cada caso tendrá sus propios desafíos, pero la necesidad de poner en marcha a nivel nacional, a nivel municipal, con muchos actores, incluso sociales, participando, y muchos organismos públicos, políticas justamente que garanticen la sostenibilidad, ¿no? Esto tiene que ver con estándares que se han ido desarrollando en contextos donde se veía permanentemente, y se ve, que hay niños que son devueltos no por razones de protección de derechos, sino por priorizar temas migratorios, vuelven a salir una y otra vez, ¿no? Porque son devueltos justamente a la misma situación de vulneración de derechos de la que salió en primer lugar, y por lo tanto eso hace que emprenda una y otra vez la ruta migratoria, escapando de esa situación que fuere, ¿no? De violencia u otro tipo de vulneraciones de derechos. Algo ya mencioné, pero bueno, el derecho a la vida familiar, como saben, tiene además de su reconocimiento en prácticamente todos los tratados, en el ámbito de la Convención de Derechos del Niño tiene un reconocimiento, diríamos, fortalecido en varios de los artículos, no solo también porque es una convención que le da obligaciones a sus padres, ¿no? Tiene esas características a sus representantes legales, sobre todo partiendo de la importancia de que tiene la familia en el desarrollo de la vida de un niño y una niña, este, sino también con artículos concretos de la familia en contexto de migración, ¿no? A partir de la protección del derecho a la unidad familiar, la protección de ese derecho contra la separación, y esto es algo muy importante para los casos de expulsión de los padres o madres de un niño, que puede derivar en separación. Pero también la reunificación familiar todavía hoy, en gran medida, sí los estados tienen un procedimiento, es un procedimiento que todavía necesita adaptarse y mucho a la convención, ¿no? Tiene elementos muy elevados de discrecionalidad, como si fuera un favor y no un derecho, y por lo tanto una obligación. Entonces hay requisitos a veces de cumplimiento imposible, donde se está priorizando si el niño va a ser un gasto para el Estado en lugar del derecho que está en juego de la unidad familiar o la reunificación. Y luego hay algún enlace, sobre todo en los estándares de los comités,
entre vida familiar y garantía de derechos, ¿no? Y regularización, por ejemplo, ¿no? Es difícil cumplir con las metas de la Convención en el rol que supone la familia para la vida y el desarrollo de un niño y una niña si eso se da en un permanente estado de irregularidad migratoria, por ejemplo, o de obstáculo en el acceso a derechos por tratarse de personas no nacionales o con determinado tipo de residencia. Y un poco cerrando, quedando un par de cosas nada más, y ahí charlamos un poco. La regularización migratoria. Yo estoy cada vez más insistiendo con esto, para dar el debate sobre regularización y sobre todo cuando los estados se ponen en una posición de mirar la regularidad migratoria desde una lente extremadamente estrecha, si no errónea completamente, ¿no? Y una mirada casi securitaria, como si la irregularidad fuera un delito que eventualmente perdonamos cada tanto. Desde una óptica de infancia es una óptica central para intentar transformar esa narrativa, porque no hay forma de que el Estado cumpla con las obligaciones de protección de derechos de la niñez y al mismo tiempo las deje en situación de irregularidad. Digo, hay una antinomia ahí que debe resolverse y se resuelve por la regularización. La regularización es una medida básica, no suficiente porque requiere muchas otras políticas, pero indispensable para la protección de los derechos de la niñez, para eliminar o prevenir o colaborar en prevenir múltiples formas de violencia, de abusos, de riesgos, y al mismo tiempo para generar toda una serie de impactos positivos en términos de inclusión, de desarrollo, de ejercicio de derechos. Luego, si esa regularización, como decía antes, incluye a los padres y madres y al grupo familiar, evidentemente esos impactos se multiplican y los riesgos al mismo tiempo se reducen. Entonces ahí hay como un ámbito para construir toda una serie de estándares, de estrategias de incidencia, en diálogos, etcétera, para repensar y reformular eh, el acercamiento de los estados al tema de la regularización. Este, esto, sí, se me dio un error del título. Nada, y cerramos con el tema de las causas, ¿no? Si realmente queremos dar un abordaje completo al tema de movilidad humana desde un enfoque de derecho de la niñez, como en toda discusión sobre movilidad y derechos tenemos que volver a las causas estructurales. Evidentemente, este cambio cualitativo y cuantitativo de la niñez en el ámbito de la movilidad humana tiene que ver justamente con la vulneración de los derechos, con el incumplimiento de la Convención sobre Derechos del Niño. En algunos casos, eso es de carácter generalizado, pero también hay causas específicas de desprotección de los derechos de la niñez en las causas de movilidad. Por supuesto, eso es, sin lugar a dudas con formas de violencia, de explotación, etcétera, de la niñez, pero luego también con las falencias en cuanto a crear o al no crear las condiciones adecuadas para la vida, el desarrollo de un niño y niña en condiciones, por decirlo de alguna manera, normales, que deberían llevar a que un niño no esté atravesando una frontera a los 12 años, sino que está en la escuela, en el barrio, en la familia, ejerciendo derechos como cualquier otra persona de esa edad. Entonces, la importancia también de pensar desde las políticas de infancia el impacto de los desafíos, de los problemas, y por lo tanto de las vulneraciones de derechos, el impacto que eso tiene luego en los procesos de movilidad humana, ¿no? Y incorporar eso en la agenda de búsqueda de soluciones, ¿no? Diríamos. Y ahí terminamos con la presentación. Me interrumpieron nada, así, lo cual lamento, pero bueno, ahora casi que voy a tratar de quedarme en silencio para que hablen ustedes. Preguntas, comentarios, cosas que quieran compartir de realidades concretas, de prácticas, cosas que están funcionando, cosas que no haya dicho y que quieran agregar. Yo solo una cosita para romper el hielo también, Paulín. Eh, Dale, no, Sablín. cuando mencionaste el tema del procedimiento para la determinación del interior superior, eh, se me vino a la mente como un paralelo con el tema de, con no, nada que ver, pero con temas ambientales.
cómo esta cuestión de la evaluación de impacto ambiental, que es un requisito previo, Ujú. tiene que seguir cierta lógica, cierto orden, tienen que intervenir ciertos actores, profesionales, etcétera, ¿no? Y cómo después, con los años, al principio la exigencia era, bueno, que lo hagan y que lo hagan bien, etcétera. Y después con los años, las empresas y los gobiernos empezaron a entender cómo hacer esas evaluaciones y hoy en día ya los casos no se pueden discutir a partir de la no evaluación o de una mala evaluación, sino que ya tenés que ir a discutir el contenido, o sea, si verdaderamente genera un impacto o no. Y acá me parece algo parecido, ¿no? Como podríamos empezar a pensar que, porque vi algunos casos donde directamente, por ejemplo, justifican una expulsión diciendo que va a ser mejor para el niño o cosas por el estilo, ¿no? Como que la situación va a mejorar a partir de la conducta del Estado. Claramente no lo es, como que es una Mm. discusión medio retórica, ¿no? Pero bueno, solo un comentario. No, no, está bien, está bueno. A ver, yo diría que sí y no, en mi opinión. Sí en gran medida lo que decís. Sobre todo cuando esa evaluación se da en el ámbito de ciertas políticas o procedimientos que no competen necesariamente a autoridades de infancia y que no están dirigidas especialmente a eso, pero que el procedimiento y la decisión va a impactar en sus derechos, ¿no? Esa evaluación como una obligación ineludible, ¿no? Ahora, luego está esa evaluación o determinación de interés superior del niño, donde ya no es un requisito del proceso, sino que todo el proceso es para eso. ¿Sí? O sea, estableciendo una diferencia con lo que decía, no es que hay una obra, no sé, una explotación minera, el objetivo es ese, pero el requisito a cumplir es la evaluación ambiental. Eso puede pasar en estos temas, en algunos procedimientos, pero luego está en esta evaluación y determinación. Esta primacía de los derechos de infancia tiene que ver con que todo ese andamiaje, el objetivo es la protección de derechos. ¿No? La primacía y la obligación de los estados es esa protección, no es el control migratorio. Si te aparece un niño de 12 años en una frontera, la prioridad es esa, no es, bueno, ¿cómo hago en clave migratoria, pero al mismo tiempo respeto y meto una evaluación en el medio para mostrar que tengo en cuenta? No, cambiamos el eje, cambiamos los actores, la prioridad es esta, ¿no? Entonces o sea, sí y no, en muchos procedimientos es exacto lo que decís, y en otros ya directamente estamos hablando de otro tema, con otra lente, con otra prioridad, con otros actores, que es un cambio radical, ¿no? Porque en muchos países, digo, esto no sigue ocurriendo, sigue siendo la autoridad migratoria con la clave migratoria de si tiene o no tal o cual papel la que guía el proceso, ¿no? Pero sí, sí, en buena medida para muchos casos eso es así, esa analogía, diríamos. Diego, habías levantado la mano, ahora la veo bajada, no sé si querías comentar algo. Eh, sí, quería un momento que pueda moverme. Sí, disculpa Pablo, que quería traer como un poco al análisis que una duda que me surge sobre el tema de los dos intereses superiores del interés superior del niño, perdón, y también en la determinación del estatuto de refugiado. Cuando ah, a uno, a los padres, de repente acá en Uruguay sucede así, ¿no? De repente una madre llega a la frontera desde Venezuela, tiene 5 niños, tres de ellos tienen toda la documentación para entrar de manera regular al país y solicitar residencia, pero 2 de ellos no. Entonces a la madre le piden que solicite el refugio para que por condición derivada los niños también tengan la condición de refugio, los dos que no tienen la documentación. Y acá me preguntaba si en esa determinación del estatuto de refugiado, también como en esa determinación del interés superior del niño, cuál tenía como mayor peso, ¿no? Porque a mí por lo menos esa situación me parece un poco desventajosa desde el punto de vista de tiempo, desde el punto de vista incluso de garantías para esos niños, de que pasen 3 años o 4 esperando que le den el estatuto de refugiado, le reconozcan como tal.
como refugiado y no puedan acceder de repente a la residencia, ¿no? Y que sobre todo también a la madre, pues la pongan en esa situación de, bueno, de pedir también el estatuto y aplicar a la solicitud de refugio cuando ella podía acceder de otra forma, ¿no? Eso por ese lado es lo que quería más o menos preguntarle, que en esa, en esa intersección que hay entre niñez y de repente solicitud de refugio, ¿cuál de los dos métodos o cuál de los dos, mm, sí, de las normativas entrarían realmente a prevalecer una sobre la otra? ¿Las dos se armonizan o se creen que se armonizan y realmente no? Y lo otro también quería traer como a la discusión el caso del enero del 2023, de estos 100 niños que salieron en un caso del Washington Post en 20 estados de Estados Unidos, que eran niños no acompañados, migrantes, que fueron sponsoriados por algún americano para que entraran a Estados Unidos, y estos eran en algunos casos forzados a trabajar en fábricas en la noche, y que en algunos casos también una persona que los sponsorió o que fue su tutor legal para que salieran para que, bueno, pudiesen ir a su casa después de estar en la frontera y estudiar, estudiar allí, tenía incluso 20 niños en su custodia, ¿no? O era tutor de 20 niños incluso, y los 20 los ponía a trabajar. Ese caso fue bien publicitado por el Washington Post, y tuvieron fotos de niños en fábricas y demás, y allí el problema que se presentó es que Estados Unidos no había firmado tampoco la Convención de los Derechos del Niño. Entonces tenía ese tema como gigante, niños que no podían ir a los centros de detención, y que bueno, por este programa de tutores podían ir a la casa de algún americano a vivir, pero bueno, este americano los sometía a esos trabajos de noche. Era eso. Si quieren les puedo pasar el artículo. Dale, sí, pasalo. Yo la verdad que no conocía el caso. Gracias, Diego. De lo primero que decías, a ver, yo diría dos cosas. Hay un tema que excede el tema niñez y que es un problema, creo que con Pablo lo hablamos un montón de veces, y que es lamentablemente la posición de los estados de separar como categorías que no pueden convivir la protección, ¿no? El reconocimiento de alguien con un estatus de refugiado con algún tipo de residencia sobre la base de la legislación migratoria. Yo sigo estando plenamente en desacuerdo de esa posición. O sea, yo creo que una persona puede, por ejemplo, si rige el ámbito, no sé, el convenio del Mercosur, el acuerdo del Mercosur, que vos puedas tener tu residencia con cierta facilidad de 2 años, luego definitiva, sobre la base del acuerdo de residencia, como cualquier otra persona de ese ámbito regional, pero luego, si además las razones por las que te fuiste de tu país te da el derecho a pedir esa protección adicional, que es una protección automática contra la no devolución, por más que la no devolución rige para toda persona, pero el reconocimiento de este estatuto hace automática la no devolución, la prohibición de devolución. Bueno, ¿por qué no pueden convivir esos dos regímenes? ¿Cuál es el problema? ¿No? Creo que ahí hay un problema, hay una discusión que a veces se habilita y por lo general muchas veces se sesga o se cierra de muchos actores. Incluso yo me acuerdo, no sé, bueno, Pablo te acordarás, no sé, Diego, pero he tenido como muchas conversaciones bien interesantes años atrás en contextos más favorables con especialistas de ACNUR. ¿Por qué? Porque ACNUR durante varios años impulsó, cuando el acuerdo de residencia del Mercosur estaba avanzando cada vez más y se estaba ampliando para casi todo Sudamérica, se encontraban con esta particularidad que una persona reconocida como refugiada, por ejemplo, un colombiano reconocido en Ecuador, mucho antes de la situación venezolana. Esa persona colombiana reconocida como refugiada en Ecuador, si por el acuerdo de residencia del Mercosur quería viajar a otros países de Sudamérica, se le caía la protección como refugiado, ¿no? Perdía ese estatuto. ¿No? Entonces tenía que aplicar en otro país, ese otro país te iba a decir, no, ya te reconoció Ecuador, anda a Ecuador, sos refugiado en Ecuador, no en Argentina ni en Chile, etc. Y lo que propuso ACNUR en su momento era la portabilidad del estatuto de refugiado, para que una persona que se le reconoció ese derecho a ser protegida porque se fue de tal país por tal o cual razón, puede al mismo tiempo
beneficiarse de regímenes de movilidad regional que existían para todos los de su misma nacionalidad. ¿Por qué no? Y estábamos discutiendo eso cuando medio como que todo explotó en pedazos. Y todo el tema migratorio empezó a retrasarse y ahí volvimos a separar de manera estanca, sin diálogo alguno, sin complementariedad alguno, el tema migratorio de asilo, como si eso afectara al asilo, y para mí no lo afecta. O sea, la persona que tiene el derecho a hacer esa protección no la debería perder nunca. Y al revés, empezamos a algo que discutimos muchas veces, ese uso político de la migración. Incorporando la mirada de infancia a eso, yo creo que también de vuelta son casos que nos ayudan a volver a abrir esta discusión. ¿Por qué? Bueno, dos cosas. La primera es eso, el interés superior del niño debería guiar a las autoridades uruguayas, en este caso, a darle el estatuto a ese niño o niña que más rápido y mejor proteja sus derechos, todos sus derechos, que posiblemente por lo que decías es el estatuto migratorio, ¿no? Que como eliminación de obstáculos para acceder a la educación, a trabajar, en el caso de la madre, etcétera, pero claramente hay que dejarle abierta la vía para que ese niño o niña o el grupo familiar al mismo tiempo tenga la protección a la que tiene derechos por las razones por las que se fue de sus países. O sea, eso llevará más tiempo, en todo caso, si hoy esos procedimientos, pero en modo alguno esos tiempos no deberían ser un obstáculo para el acceso a otro tipo de categoría como la migratoria, si esa categoría es un requisito para su plena integración y su plena protección de derechos, ¿no? Creo que es una manera, ¿no? A veces la niñez hace entrar por la ventana discusiones que están cerradas en este tema. Y esa puede ser una. No sé, es lo que se me ocurre. ¿Más, Holly? No, no te escuchamos. No sé por qué. No te ves muteada, pero por alguna razón no se escucha. ¿Aquí me escuchan? Ahora sí, sí, perfecto. Los audífonos. Le comentaba que sí, coincidía totalmente con usted en el tema de que lamentablemente se utiliza como dos mecanismos diferentes, ¿no? Inclusive en la norma acá establece que una persona refugiada, si accede a otra calidad migratoria, perdería la condición, ¿no? Esto afecta de todas formas mucho a la niñez en varios términos, ¿no? En el aspecto que me preocupa bastante de que el tema de regularización migratoria está cerrado, a pesar de que existe el interés superior del niño, cuando uno intenta justificar que por esto se puedan acceder a calidades, por ejemplo, como familiar, estas no se autoricen, ¿no? Inclusive por primera vez en cerca de 4 años que tenemos acá, se están presentando órdenes de salida a niños, ¿no? Y esto sí es algo que antes no se presentaba ni siquiera por simplemente ser procedimiento administrativo, ¿no? O sea, como que la lógica ahora se está implementando también en el rango de niñez. Esto nos lleva a que un fuerte grupo que hemos focalizado recientemente sea identificado como niños que están sin acompañamiento propiamente, que eso es otra de las cosas, profesor, quizás que sería interesante analizar, que es el término, cómo lo utilizan en cada uno de los países y cómo esto termina afectando las normas internas, porque para mientras algunos es niñez no acompañada o niñez separada, entonces para el Estado es niñez en situación de desprotección o en riesgo a desprotección. Entonces, como no se hacen compatibles, según ellos, en sus conceptos, no se les puede otorgar alguna representación legal de otras formas, ¿no? Inclusive ahora para poder acceder a algunos mecanismos de regularización, se utilizan mecanismos complementarios como la colocación de hogares, ¿no? Que era algo que comentaba también Diego. Hay un programa, se tuvo que crear un programa para la motivación justamente de que familias extranjeras se pudieran registrar y ellos quedarían con la tutela o la representación legal del niño o del adolescente en su momento y con esto poder acceder a un mecanismo de regularización, lo que hace todo el sistema mucho más burocrático y deja en situación de riesgo realmente durante todo este proceso a la niñez.
indiferentemente quizás de los rangos de edad, el acceso, por ejemplo, a la salud, a la educación y todo esto se está viendo limitado. Ahora, por ejemplo, quienes son solicitantes de refugio tampoco están pudiendo acceder al sistema educativo, pese a que la norma no lo prohíbe. Pero si presentas una solicitud de refugio, no te lo reconocen como documento de regularización. Entonces allí tenemos un gran reto. Y otro efecto directo también que hemos visto en esto del desplazamiento justamente de la mirada sobre la niñez es las adolescentes que son madres o los que son padres y en la adolescencia y no pueden presentar a sus hijos con sus nombres porque no cuentan con una calidad migratoria, ¿no? Entonces allí se está generando todo como que un mal procedimiento porque lo terminan presentando otras personas, porque yo soy el abuelo, porque yo soy la abuela y son los que son adultos en ese momento. Allí también hay un gran déficit de atención en ellos. Y algo que también nos preocupa bastante, ya específicamente en el tema de refugiados, es que en vista justamente de que cuentan es con un documento muy similar al de regularización migratoria, se les hace muy difícil también, por ejemplo, poder acceder a algún tipo de nacionalidad. Y considerando que terminan saliendo del país de origen en edades donde no tienen un documento de identidad como el DNI o la cédula, en el caso venezolano, llegan a los 18 años contando solamente con partidas de nacimiento. Y sabemos que estas partidas de nacimiento ya a los 18 años no es un documento que sea válido realmente para poder acceder a un trabajo o a otros niveles de estudio, ¿no? Bueno, quería nada más comentarles acerca de esas situaciones que estamos pasando y que al final pues terminan incidiendo en la no aplicación de lo que es el interés superior del niño para estos lados. Gracias, Majoy. No, coincido, porque además hay muchísimos de esos, todo ese tipo de situaciones que mencionás, nada, y podríamos seguir haciendo ejemplos de todo tipo que tienen como el mismo problema que los caracteriza, que es una insuficiente mirada de lo que significa realmente el enfoque de infancia, ¿no? Una incomprensión o una mirada como muy estricta, formalista, porque una mirada en serio, digo, integral, profunda de los enfoques de infancia necesariamente debe llevar a la creatividad, a priorizar la búsqueda de soluciones. Ok, no lo puedo hacer porque le falta este documento. Bueno, ¿qué mecanismo o qué estrategia puedo encontrar para que esa formalidad no sea el obstáculo del ejercicio de derecho? Aun si la estrategia que encuentro es temporal y la dejo asentada, que es temporal porque yo priorizo la protección que acceda efectivamente a tal derecho, y en todo caso mismo genero un proceso abierto para encontrar un programa más estable, alguna solución que tenga ciertos visos de mayor formalidad. Bien, pero digo, hay todavía ahí una laguna o una cuestión como más hasta tradicional y formalista, si es que no hay otros intereses en juego, ¿no? Que ya directamente es priorizar, ¿no? Restricciones, discriminación, digo, pero si no es eso, lo que tenemos es una mirada muy recortada. Incluso un ejemplo que sigue esa misma lógica y que ocurre muchas veces es la clásica exigencia que para que un niño o niña pueda regularizarse, por ejemplo, tenga el permiso de ambos padres, ¿no? Y está la madre sola ahí. El padre a lo mejor, o la madre escapó de violencia, o el padre los abandonó, no tiene ningún tipo de contacto, está en otro país. En el interés superior del niño, los dos padres tienen que autorizarlo. Y decís, ¿por qué? A ver, ¿cómo el interés superior del niño? Sí, el interés superior del niño. ¿Pero por qué? No, porque a lo mejor esa madre sustrajo ilegalmente al niño de su país. Digo, bueno, ¿y cómo el interés superior del niño va a ser mejor para dar cuenta de esa sustracción y de eventualmente ese delito, dejarlos en irregularidad migratoria? No los vas a encontrar más. Si finalmente se está fugando de la justicia porque sustrajo ilegalmente ese niño, no lo vas a encontrar más. Al revés, si le das la residencia, ya tenés el registro en ese lugar, garantizás derechos a través de esa residencia de ese niño y de esa niña, y si eventualmente ese padre, supongamos, no pensemos ese caso, pero ese caso, desde el lugar en el que está, inicia una acción penal de restitución, bueno,
en muy poco tiempo encuentran dónde está ese niño, porque está registrado como residente con su madre en tal otro país. Bueno, no, pero la respuesta es no, los dos padres tienen que autorizar porque si no, estamos... no, pero si no le estás dando la patria potestad solo a la madre, no le estás quitando la patria potestad al padre. Estás dándole la residencia, no tiene nada que ver, ¿no? Y así con un montón de situaciones, no, pero ¿cómo le voy a dar un título secundario o de primaria al niño si no tiene documento? ¿Pero qué tenés que validar? ¿Que el niño aprobó los exámenes o tal o cual papel? ¿Sos autoridad migratoria o autoridad educativa? No, como hay una cuestión de una mirada tan sesgada, ¿no? Y tan cerrada que obstruye la búsqueda de soluciones, ¿no? Por eso yo digo que es muy importante el tema de darle un lugar central a las autoridades de infancia. No quiere decir que esas autoridades de infancia no estén influenciadas negativamente por la narrativa que a lo mejor alguien que no tiene un papel tiene que tener menos derechos, eso puede pasar. Ahora, en principio tiene la lente de cuál es el objetivo, de cuáles son las prioridades, ¿no? Entonces, a lo mejor pueden ser estar más abiertos o abiertas a encontrar soluciones y eliminar obstáculos que otro tipo de autoridades, donde a lo mejor esa lente migratoria y donde el documento o el papel es la llave mágica para todo, ¿no? Y finalmente opera como obstáculo. Sí, está plagado ese tipo de casos, ¿no? Y ahí la importancia de la sensibilización, la capacitación, ¿no? Y el diálogo con ciertos actores que necesariamente lleve a cambiar el enfoque, ¿no? ¿Quién más quería hablar? Diego, lo veo, no sé si alguien más también quiere decir alguna cosa. Diego, ¿te paso? Sí, Diego, Y, Pascual y luego Diego Gabriel. bien. Ah, Diego Pascuales, vale. Sí, o igual, es lo mismo. No, por No, no, favor, dale, Diego, Diego. seguí vos con el análisis que venías haciendo, que es como siempre brillante. Yo hago un comentario de Argentina, pero espero. No, solo que tomando la última intervención que tuviste, Pablo, sobre como esa conducta como restrictiva, ¿no? O ese criterio restrictivo que toman siempre por el interés superior del niño. Acá, por lo menos en Uruguay, tienen un tema gigantesco con los niños que tienen residencia en Uruguay y que de repente alguno de los dos padres no está en Uruguay. Y son niños migrantes que no los dejan ir a Buenos Aires, no los dejan salir ni siquiera los dejan retornar a Venezuela, por ejemplo, o a Brasil, o al país de donde son, o incluso Cuba. Y esto lo hemos discutido bastante en la Junta Nacional de Migraciones y no hay forma, no hay argumento de que entiendan de que están tomándolo como de un criterio muy restrictivo para el niño. O sea, el niño literal tiene que esperar a cumplir 18 años para poder regresar a su país o para poder ir al viaje de fin de curso en Buenos Aires o ir a la frontera por alguna u otra razón, no pueden visitar a los abuelos y no hay forma alguna de hacerles entender a las autoridades que de repente cambien este tema porque dicen que, bueno, que están cuidando los intereses de la patria potestad del padre que no aparece, que no ejerce la patria potestad, que no es es un padre totalmente ausente, pero le cuidan los intereses y el de este niño tiene una restricción de movimiento increíble, ¿no? Y también aplica a los solicitantes de refugio. Cuando llega una madre, por ejemplo, con solicitantes de refugio, con sus niños, todos solicitan refugio, les dan el estatuto de refugiado a los 3 4 años, no dejan después salir esos niños a nada. A nada del país, ni siquiera porque sea un viaje escolar o que sea de su interés, nada. Y en ese sentido tuvimos dos casos, una chica que sí esperó hasta los 18 años para poder salir del Uruguay y otra niña que su madre no encontró otra forma sino emanciparla a través del matrimonio a los 15 años y la casó. Y la casó para poder emanciparla. Entonces son unas situaciones, no sé, desde el 1800 que se Sí, encuentran tal cual. para salir adelante con una convención que debería darnos a nosotros como la libertad de todo. Y no sé si tienes más como información o papers al respecto, artículos que podamos utilizar para seguir argumentando con las autoridades y que repiensen este criterio tan restrictivo con la libertad de movimiento de estos niños, niñas, adolescentes. Era eso. Perfecto, Diego. Sí, buscamos materiales y compartimos, dale. Y a disposición también para una mano, si suma. Diego.
No, una reflexión simplemente. Es un tema muy complejo. En Argentina hemos dado algunos pasos, sobre todo en lo que tiene que ver con el ámbito educativo y el ámbito de la salud, ¿no? Lo que se percibe en general es que hay una falta de perspectiva de niñez, si se me permite el concepto. Hemos avanzado en perspectiva de género en muchas situaciones, pero no hay perspectiva de niñez. Entendiendo esto como que pareciera que lo que se busca tutelar, sé que la palabra tutela no es amigable para nosotros, lo que se busca acompañar es, o lo que se busca proteger es la patria potestad, como que la patria potestad es un valor superior a la estabilidad psicoafectiva del niño, niña y adolescente. Esto es arcaico, es una mirada Ujú. liberal del siglo XIX, donde se tenía mucho cuidado que el Estado no interviniera en las familias y en las personas. Bueno, esto a todas luces eh, resulta eh, ineficiente y ineficaz como herramienta jurídica. Ahora, también hay un cambio, me parece, cultural hacia dentro de las organizaciones y de la organización estatal que haga o que trabaje los criterios de aplicación de los operadores del sistema, ¿no? Esto nos ha faltado, me parece, grandemente. Y por otro lado, bueno, un tema que me venía a la cabeza, que es de bastante actualidad en Argentina por el caso Loa, del cual se habló mucho y en algunos medios de comunicación se deslizó la posibilidad que pudiera llegar a tratarse de una víctima de trata o tráfico, ¿no? Y es eh, eh, que hay que tener también un equilibrio con relación al tránsito, al libre tránsito de menores que no, están, que no tienen ningún tipo de tutela. Es un equilibrio Ujú. delicado, habría que pensar en la posibilidad eh, de alguna figura de tutor de viaje, de acompañante de viaje, bueno, no sé, porque es una realidad Mm. que se va, que va apareciendo, es un flagelo en realidad, que va apareciendo cada vez más y al que las autoridades no, sé, no les interesa o no le encuentran la vuelta. Esas dos cositas nomás. Sí. No, gracias, Diego. Sí, no, ese equilibrio es clave, ¿no? Y por eso también, para esos y muchos otros casos, ¿no? Estos que mencionábamos. Bueno, a ver, uno no dice que la protección de derechos implica, bueno, no, bueno, habilitamos todo y es, lo que decimos, lo importante es, por un lado, tomar las medidas que garanticen derechos, ¿sí? No recurrir al formalismo para evitar o para restringir o negar el acceso a derechos y no resolver casos. Pero por otro lado, esa intervención de procedimientos con especialistas, etcétera, también es lo que luego te permite encontrar el equilibrio en el sentido de reducir riesgos lo más posible. Reducir riesgos en la frontera, reducir riesgos en el tránsito, reducir riesgos. Porque eventualmente podemos estar frente a un caso de sustracción, por ponerlo, ¿no? En aras de garantizar derechos, digo, podamos generar un daño. Pero para eso son los procedimientos, de acompañar los casos con la mayor profundidad posible y no aplicar reglas de, esto vale así. Para todos los casos iguales. No, todos los casos son diferentes. Entonces, por un lado, tener el mecanismo que te permita garantizar derechos y al mismo tiempo detectar cualquier tipo de situación de riesgo y adecuarse al caso, ¿no? Para reducir al máximo cualquier situación que pueda estar detrás que no se vea a primera vista, ¿no? Ni a segunda, ni a tercera, ni a quinta, ¿no? Digo, eh, es muy difícil, es muy complejo, ¿no? Pero lo que está claro es que hay que buscar soluciones y hay que incluso generar a través de manera creativa, ¿no? Formas de adecuación de la lógica del proceder institucional y de las formas de cooperación entre organismos dentro de un país y entre países para reducir al máximo los riesgos y proteger al máximo los derechos, ¿no? Suena lindo y fácil, no lo es, pero lo que no es solución es no hacer nada y quedarse con esa lógica formalista, tradicional, que no adecúa los procedimientos a
a una realidad muy específica, ¿no? Como es la de niñez en contexto de movilidad, que requiere ese, poner la lente, ¿no? Focalizar, ¿no? Y entender la complejidad de esa realidad y los cambios que requiere eso en términos de procedimientos, etcétera, ¿no? Ahí Pablo decía, perdón, no sé si hay otra clase, yo tengo que salir porque me pierdo un tren y me pierdo un turno médico, Tenemos que cerrar porque eh, sigue otra clase en el Zoom, pero bueno, estamos conectados en pero el... seguimos la semana que viene, hay otra actividad, ¿no? Exactamente. ¿Eso ya tiene horario, Pablo? Sí, el mismo horario. Mismo Ok, horario. Así que hay una es actividad de 12. presentación sobre la ¿Qué, situación en la región. qué Eh, día es eso? ¿Qué día? El 23. Ok, ok. Bueno, vamos a ver si la puedo seguir 23, de... 12:30. Ok, Y después, bueno, perfecto. seguimos comunicados por el foro. Hoy les tengo que, ya está la consigna, lo que Yo los falta. dejo, perdón, Esperen que pauso y ya.